¿Dónde está la S? Ándale, Antonio. ¿Cuál andas buscando? Ay, la S. Ah, ¿Esta, la roja? esa roja es mayúscula, Antonio. Hay una bien chiquita. Reforma educativa o reforma laboral. Aprender a enseñar o aprender a aprender. Estas son algunas de las preguntas que los docentes se hacen al momento de que se les toca el tema de la llamada reforma educativa. Dicha reforma no es ningún tema nuevo. Basta recordar varias alternativas que se han implementado en el sistema educativo como, número 1, proceso de titulación a docentes egresados de las normales básicas y de centros de mejoramiento, que esto eran escuelas que preparaban a personas para ser maestros en periodos intensivos sin cursar la escuela normal. Número 2, 3/4 de tiempo, que constaba en que eran maestros que trabajaban hora y media más diaria en diferentes actividades y no necesariamente con el grupo. Número 3, TGA, por sus iniciales Talleres Generales de Actualización. Estos eran cursos asignados a los docentes al inicio de cada ciclo escolar. Número 4, cursos de preparación impartidos por los sedes. Número 5, jornada empleada. Constaba en que los maestros trabajaban más tiempo de lo normal. Número 6, escuelas de tiempo completo. Esto era que los docentes atendían a los grupos en la mañana y en la tarde. Número 7, escuela siempre abierta. Esto era, se atiende a los alumnos en periodos vacacionales. Ninguna de estas ha dado el resultado esperado. Es por eso que el gobierno pretende implementar una reforma más profunda, y aunque se ha tratado de informar a la gente de lo que se trata, mucha de esta información no está completa. Los medios de comunicación repiten varias veces que esta reforma es para bien y que el desarrollo educativo de sus hijos cambiará. Pero, ¿en verdad saben por qué? A decir de los maestros, la información es confusa y pocos de ellos saben en qué consiste tal reforma, concentrándose únicamente en el tema laboral, que es lo que afecta a sus intereses de manera inmediata. Esto es principalmente el derecho a su jubilación, en los términos en los que ellos fueron contratados, pues los periodos de espera de sus pagos son tan inusuales que la mayoría de los maestros jubilados pasan meses sin recibir y regularizar su salario, lo que al personal activo lo mantiene intranquilo. Otro punto a discutir es la evaluación a la cual están sujetos, que también se les presenta en forma confusa y llena de errores, pues nuevamente recalco en palabras de ellos, las claves de acceso no se generan, los tiempos y términos no se cumplen, los espacios no son suficientes y los resultados de las evaluaciones son ambiguos, pues en primera instancia el docente no tiene conocimiento de los términos en los que su autoridad inmediata superior evalúa su desempeño y solamente recibe una constancia de haber sido evaluados, así que tiene que esperar a la evaluación nacional para tener otro punto de vista sobre su trabajo. El sentir de los docentes se manifiesta en el sentido de que el problema radica en la improvisación de las autoridades superiores, quienes en afán de entregar resultados y justificar gastos, inventan el llamado hilo negro, preparan cursos y programas al vapor, quienes siempre quedan inconclusos como AGE, apoyo a la gestión escolar, archivística, organización de archivos en las escuelas, red, atención de alumnos con atraso, afinidad de diplomados, concursos y campañas como salud, higiene, alimentación, peso y talla, activación física, agudeza visual, informes escolares, becas, apoyos a familias, violencia, familias disfuncionales, colecta de la Cruz Roja, colecta de ayuda a los desastres naturales, limpieza, recolección de basura, reforestación, higiene bucal, vacunación, entre otros. También algunos concursos como declamación, poesía, himno nacional, la marina, salvemos a la selva, que solamente entorpecen el trabajo del docente y recortan el tiempo real de trabajo en el grupo. Asimismo, expresan que la carga administrativa es mucha, pues no solamente se entregan informes pormenorizados de los alumnos, sino que, contrario al discurso oficial de descarga administrativa, cada día es más y más la documentación que se rinde en forma física y electrónica a la SEG. Los docentes están conscientes que la forma de evaluar su desarrollo y resultados es muy compleja, y que a la fecha nadie tiene la solución para asignar un salario de acuerdo al desarrollo de cada uno de ellos, pero todos coinciden en que los sueldos no reflejan para nada el desempeño de un maestro, pues mientras que las mismas funciones frente a un grupo, un maestro puede recibir apenas 3.500 pesos quincenales, mientras que otro en las mismas condiciones recibe cerca de 12.000 pesos, siendo necesario un tabulador que refleje un pago real de acuerdo a los resultados entregados, y este descontento económico es uno de los principales problemas en el desempeño educativo, pues la mayoría de los maestros tienen que buscar un trabajo extra que los absorba por las tardes o bien se saturan en jornadas de doble plaza o empleados en diferentes instituciones que al fin y al cabo tienen el mismo
resultado que es el bajo desempeño frente al grupo. Por otra parte, las políticas educativas en base a las indicaciones internacionales donde se manifiesta la necesidad de bajar los índices de reprobados en los diferentes niveles educativos y asimismo desaparecer la deserción por parte de los alumnos a los docentes, se les presenta con indicaciones de dar atención personalizada una, otra y otra y otra vez a los alumnos con un peligro de reprobar, preparar exhaustivos expedientes y obtener el permiso de los padres de familia para reprobar a un alumno, lo que al final del proceso abruma al profesor, cansa al padre de familia y ambos terminan por acreditar al alumno, aún sin tener los conocimientos elementales del grado. Como resultado, cero reprobación. En la que se refiere a la deserción, a un alumno no se le puede suspender ni retirar de la escuela, aun cuando éste agreda, insulte, robe, falte, daña las instalaciones y, en casos extremos, con la autorización del padre de familia únicamente se le cambia de escuela, dentro de la comodidad de la familia del afectado y no en beneficio de los afectados. Con esto se genera un problema de violencia e impunidad llamado por las autoridades tolerancia y respeto. A continuación, se presentan las respuestas de dos maestros que prefieren permanecer en el anonimato, en donde se les cuestiona sobre ¿conoces la reforma educativa? ¿Has visto los anuncios que hablan sobre dicha reforma? ¿Qué opinas de ellos? Directa e indirectamente, ¿en qué te afecta esta reforma? ¿Qué opinas del avance de la educación en México y sobre todo en Guanajuato? Quiero informarles a ustedes que Guanajuato avanzó aproximadamente entre 15 y 14 lugares, quedando así en la posición número 3 de la mejor educación. Bien, iniciamos por decir que esta reforma educativa, más que reforma educativa, debe ser considerada como una reforma laboral. En lo económico, las escuelas dejan de percibir grandes cantidades o regulares cantidades para su equipamiento e infraestructura y únicamente se considera un nuevo programa llamado Escuela al 100 o llamado Escuela de Preexcelencia, en la cual se contemplan algunas escuelas que ciertamente llevan unas fuertes cantidades para su infraestructura y poco equipamiento y se abandona a todo el grueso de las escuelas, se les deja sin recursos. Tomemos en cuenta entonces los spots de TV donde nos mencionan que las cuotas no son obligatorias y que los padres de familia ninguna obligación tienen de ayudar a este tipo en las escuelas. Bueno, pues entonces la pregunta obligada sería ¿de dónde se van a cubrir estas necesidades? Tenemos también que esta mal llamada reforma educativa no toca los contenidos básicos de la educación. Por citar un par de ejemplos, el calendario de 200 días, bueno, pues realmente se trabajan 180 o menos, pues por ahí por el día 180 ya te están pidiendo resultados finales. Los bimestres nos los reducen a un mes con una semana, porque tienes que entregar resultados y así pues vamos carrereando. Los contenidos, vuelvo a repetir, no se tocan, los contenidos son los mismos, se dejaron a la ligera. Y retomando la mal llamada reforma educativa, que yo lo considero reforma laboral, bueno, pues se lastima por todos lados al docente, se cuestiona al maestro de nuevo ingreso, él tiene que presentar examen cada 2 años, está presionado por refrendar su nivel o pierde su categoría y pierde su trabajo, se presiona al maestro viejo, casi se le obliga a jubilarse con una campaña de desinformación total, donde pues él prefiere cortar por lo sano, ver su salud y retirarse del servicio. Entonces esta mal llamada reforma laboral hizo una alusión a dejar una opción para que cualquier profesionista pueda ingresar al servicio docente, un error ya cometido hace muchos años por el mal llamado Instituto de Profesionalismo Magisterial, donde se dio entrada a cualquier tipo de persona. Este error lo vuelven a cometer y dentro de algunos años lo vamos a pagar, pero va a ser cuando se den cuenta de que si al maestro que se le hace una carrera y se le hace un examen para trabajar no está apto, según el propio gobierno, pues sigue haciendo evaluaciones que no refrendan el nivel de cada uno de los maestros. Bueno, pues imagínate lo que sería darle apertura, o lo que es darle apertura a cualquier profesión, y el simplemente pasar un examen, pues ya eres maestro y siéntate a trabajar.
En cuanto a los niveles mostrados por nuestro país y en particular nuestro estado en lo que es el avance en las pruebas estandarizadas, y nos dicen que de unos años acá o que en un año subimos no sé cuántos niveles. Bueno, pues déjame decirte que desde mi óptica de maestro de grupo es una falacia, es una mentira, ya que a nosotros en los grupos nos dicen que no podemos reprobar, pero nos dan miles de trabas para reprobar a un niño. Y aun cuando lo reprobemos, tenemos la obligación de trabajar con él en periodo vacacional, de hacer planes extras para su trabajo. Y aun cuando el niño vuelva a reprobar, pues tiene 20, 30, 40, 50, 100 opciones para volver a pasar. Entonces, ¿cómo no vamos a elevar nuestra calidad en papel, en lápiz, de un año a otro con esas medidas? Repito, sin que nos den la opción a no reprobar, casi nos obligan a no reprobar. Entonces es lo mismo, el resultado es el mismo. El maestro tiende a no reprobar para evitar una carga administrativa. A tu pregunta expresa sobre si los lamentables sucesos de la escuela en Monterrey donde un alumno agrede a su maestra y compañeros, y si esto tiene que ver con la reforma, pues no sé si tanto con la reforma educativa, pero sí con las libertades de la sociedad y del país. Me gustaría recordarte que esto de la mochila segura se implementó hace ya muchos años. Hace muchos años nos dieron la libertad de revisar mochilas para ubicar posibles armas, algo indebido en las mochilas. Pero debido a que la sociedad, los padres de familia se quejaron y pensaron que eso no era lo mejor, nos dieron la contraindicación de eliminar ese operativo mochila, que la verdad no recuerdo la palabra exacta de aquellos años, pero era lo mismo, era similar. ¿Cómo no va a ser consecuencia de nuestra degradante sociedad el hecho de que un alumno tenga la libertad de agredir, ya no con armas, verbalmente, a su maestro o a sus compañeros, y no haya poder humano que tenga una sanción para él? Los castigos son irrisorios. El primero, si mal no recuerdo, es hablar con él. Bueno, pues ya se habló 1000 veces. El segundo es el primero hay que hablar con él y delante del padre de familia, porque si no, no sirve. El segundo es dejarle una tarea extra de acuerdo al tema que está irrumpiendo, es decir, si fue violencia, bueno, un tema sobre qué es la violencia y cómo repercute en la sociedad, pero hay que desarrollarlo también en el aula y hay que desarrollarlo con el visto bueno del padre de familia. Ya se trabajó también. Por ahí hay que llamarle una tercera vez de la atención, ahora por escrito. Bueno, pues se les llama la atención. Luego hay que llamar al padre de familia y pedirle que nos acompañe en una jornada de trabajo para ver cómo se desarrolla el trabajo de su hijo. Pues ahí empezamos ya con problemas, porque los padres de familia primeramente no van a aceptar a ir a quedarse todo el día, y después el niño no se comporta igual cuando está el padre de familia que cuando no está. Por último hay que ponerle un trabajo extra, ahí en la escuela, y que el padre de familia lo acompañe nuevamente. Y en sexto lugar, no se le puede suspender de la labor educativa, así que únicamente lo van a cambiar de centro de trabajo y el problema se lo mandamos a otro maestro. Todos felices, todos contentos. Bueno, pues vamos a ver si te puedo ayudar. Comenzaré por decir que es una reforma propuesta por el gobierno de Peña Nieto. Casi acaba su gestión y no se ha podido implementar. Por lo general, cada nuevo presidente trae nuevas ideas. Y si el próximo presidente reforma nuevamente, entonces solamente estamos dando pasos equivocados uno tras otro. Por lo general, las reformas son copias de formas de trabajo de otros países, que cuando se ha comprobado que son obsoletas o que no dan resultados, luego se implementan en México. Es un gran problema que en México no se invierte en investigación, en ninguno de los aspectos que impactarían en el desarrollo de nuestro país. Por otro lado, la mal llamada reforma educativa es más bien un título que disfraza una reforma laboral en la que se le van quitando cada vez más derechos a los maestros. Aun y cuando algunos lo hemos atesorado por años y el gobierno con la mano en la cintura ha modificado leyes, lo cual es ilegal, pero así lo hicieron para lograrlo. 3/4 de tiempo y carrera magisterial beneficiaron a muchos maestros y, como siempre,
No faltó en estos programas, sobre todo en carrera magisterial, el compadrazgo y la corrupción. Yo creo que la reforma educativa debe ser desde dentro. Los cursos que impartían las sedes me parecían una buena idea. El maestro identificaba sus áreas de oportunidad y se preparaba para ser mejor. Teniendo esta conciencia de actualización y preparación, no quedaba, según mi perspectiva, más que darle libertad y reconocimiento al profesionalismo de los maestros. Hoy muchos maestros deben comprobar sus capacidades por medio de un examen que determina su futuro, que los reconoce como capacitados para ser maestros, y entonces me pregunto, ¿y todos los exámenes que presentaste cuando estudiabas no sirven para nada? ¿El título extendido por el propio gobierno que te reconoce como maestro no sirve para nada? Yo creo que más bien el gobierno está enfermo de poder y de control. Pero no planean ni prevén las necesidades a largo y mediano plazo. Muchos anuncios ya desde hace años se han producido solamente para manejar a la opinión pública, y el gobierno, de la mano con un pie en el cuello de los medios de comunicación, han desvirtuado la realidad y atacado la figura del maestro para conseguir, de esta manera, sus fines más políticos que educativos. Con respecto a la reforma, también te podré decir que por su contenido tan laboral y politizado, fue votado y aceptado casi a escondidas, pues Peña Nieto toma posición y lo primero que hace, casi ese mismo día, es presentar esta iniciativa. Es decir, la iniciativa ya estaba preparada con antelación, con la complacencia de los partidos que se reparten el botín de la riqueza de nuestro México. Me considero un buen maestro y la reforma educativa no me afecta en nada. Tomaré de ella lo mejor y seguiré aplicando lo que me da resultado, porque yo no concibo que una reforma que es la panacea, lo más adelantado, lo más moderno, lo más estudiado, sea luego, unos pocos años después, altamente criticada y sustituida por un nuevo modelo. La reforma la debemos hacer los maestros, desde nuestras aulas, compartiendo estrategias, documentando experiencias. Las reformas educativas deben empezar desde los maestros, auxiliados por reconocidos pedagogos, psicólogos e investigadores. Pero como ya lo dije anteriormente, en México no hay dinero para la investigación. Gracias. En conclusión, los docentes no se oponen a la reforma, ni a ser evaluados, únicamente piden información precisa y clara de los procesos de evaluación. El número 2, los problemas educativos no radican totalmente en las aulas, están en la improvisación de las autoridades ávidas de cuidar de su trabajo y obtener resultados. Número 3, la reforma educativa debería empezar por proporcionar un salario digno a todos los docentes para poder exigir un mejor resultado. Y número 4 y última, los problemas sociales afectan y afectarán el desempeño escolar mientras las autoridades sigan disfrazando los hechos en aras de dar una falsa impresión. Los docentes ignoran los pequeños detalles de la reforma educativa, por lo tanto, no podemos pedirle que la sociedad en sí conozca y domine dicha reforma.